Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. Hola, bienvenidos a la Bitácora del Pastor. Yo soy Mario Medina y estamos comenzando este segundo episodio de la Bitácora del Pastor, el chat, porque aquí es donde platicamos, aquí es donde hablamos y aquí es donde interactuamos con todos ustedes. Sean bienvenidos, tanto los que nos están viendo a través de Facebook Live como quienes nos están viendo a través de TikTok Live, que también estamos transmitiendo en TikTok, así que cualquiera de las dos plataformas puede ser útil para esto. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de saber cuál es el tema, que seguramente ya lo han visto en los promocionales que hemos estado teniendo, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, es Oscar Moa. ¡Oscar! Bienvenido Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Pues un gusto saludarle. Igual, Oscar. Preséntate para que la gente te pueda conocer. ¿Quién eres? Datos generales. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, por favor. Soy Oscar Moa, de aquí de la Ciudad de México, y desde los 11 años ejerzo el periodismo. He trabajado ya en varias empresas privadas, haciendo algunos reportajes, notas. He trabajado en la radio y en algunos medios digitales también. Actualmente tengo una columna informativa, una columna de opinión en el portal Eje Central. Ustedes lo pueden checar, ejecentral.com.mx. Mi columna se llama El Valor de la Palabra y se publica todos los martes. Está también en digital y en impreso. Es un periódico que se hace aquí en la Ciudad de México y se lee en todo el mundo. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con usted y con todo su público. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Oscar es, él pone ahí comunicador y pues verdaderamente es a lo que se dedica, es periodista y como ya bien lo dijo, en este portal escribe sobre un tema en particular que es, habla acerca de la divulgación, el análisis sobre pues las religiones, sobre el mundo de la fe y el mundo de las asociaciones religiosas en nuestro país. Entonces hace unos días yo platicaba con él, le decía, bueno, tu columna es única, y ya después él me decía muy humildemente, ¿verdad? Pues hay otros que escriben al respecto, pero a mí en realidad me parece que el enfoque crítico y agudo que tiene Oscar para poder escribir es algo que ninguno de nosotros debería perderse. Y pues bueno, pueden consultar gratis el portal Eje Central en internet y podrán ver esta columna que él tiene de El Valor de la Palabra. Pues bueno, Oscar, hoy vamos a hablar acerca de dos temas, que es el número uno, y creo que es el que está suscitando a lo mejor como más revuelo, es ¿qué piensa Dios de Trump? Porque pues todo esto surge como de estas columnas. ¡Ay! Alguien nos está escuchando ahí. ya escuché. Es el rebote, le dicen. Es el rebote, ¿verdad? Sí. Le dicen rebote. Así es. Las columnas que escribe Oscar al respecto de estos dos temas que vamos a tratar hoy fue lo que motivó la charla de hoy, ¿verdad? ¿Qué piensa Dios de Trump? Y acerca del culto a la muerte, el satanismo, y si es libertad religiosa o apología del crimen. Y pues bueno, vamos a comenzar con el primer tema sobre qué piensa Dios de Trump. Que en los días pasados hemos estado viendo como notas en diferentes medios acerca pues de la toma de poder que hizo en este segundo periodo que tiene tiene Donald Trump al frente, ¿verdad?, de el país de los Estados Unidos. Es su segundo periodo presidencial y pues bueno, ha habido una serie de ceremonias que muy en particular, pues lo que nos importa en este programa es que varios líderes religiosos han participado dentro de esta toma de protesta de Donald Trump, ¿no? La ceremonia de investidura, después hubo una ceremonia de oración unida y ahí se ha vuelto famoso un sermón y en específico las últimas palabras de una obispa de la iglesia episcopal que pues encaró a Trump, ¿verdad? En esta situación. Y pues bueno, después Trump a través de sus redes sociales le pidió que se retractara por las palabras que ella dijo. No sé si quieras agregar algo más, Oscar, en este relato de los hechos que sea importante como para sentar piso antes de que vayamos a los videos que vamos a poner. Bueno, quizá decir que algunas organizaciones muy renombradas a nivel mundial, incluso como One Hope
como Samaritan Purse, como el Centro para la Renovación de Estados Unidos, que es CRA por sus siglas en inglés, dicen que con la llegada de Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión, las iglesias van a echar a andar una agenda nacionalista cristiana. ¿Qué quiere decir? Que parece que esta persona pues es un enviado de Dios, que así se asume como el único que puede salvar a Estados Unidos de lo que está padeciendo. Así que es muy interesante lo que hacen las congregaciones aquí en México como un símil, como un efecto reflejo de espejo, para que pues anhelan estas organizaciones, estas iglesias, algo así como lo que está pasando allá en la Unión Americana. Ok, sí, esta situación que estamos viendo precisamente en Estados Unidos es una situación que ha movido al mundo cristiano de diferentes denominaciones, precisamente porque pues hay distintas posturas, ¿no? Y quisiéramos darle pues un breve vistazo a esas posturas que hay a través de las oraciones que en distintos momentos se han elevado por Trump. Entonces ha habido diferentes líderes religiosos, pastores, comunicadores incluso que se han visto inmiscuidos en estas oraciones, y vamos a verlos. En la toma de protesta de Donald Trump hubo un pastor muy famoso que se llama Franklin Graham, y queremos ver cuál es el contenido de la oración que hizo Franklin. Así que vamos a ver este videito. Our Father and our God, thou hast said, blessed is the nation whose God is the Lord. As the prophet Daniel prayed, blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are his. He changes the times and the seasons. He removes kings. He raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Our Father, today, as President Donald J. Trump takes the oath of office once again, we come to say thank you, O Lord our God. Father, when Donald Trump's enemies thought he was down and out, you and you alone saved his life and raised him up with strength and power by your mighty hand. We pray for President Trump that you'll watch over, protect, guide, direct him. Give him your wisdom from your throne. Ok, ahí está la oración de Franklin Graham y su contenido. ¿Qué te llama la atención, Oscar, de esta oración? Franklin Graham lo conozco bien porque ha venido en varias ocasiones acá a México, he estado en sus conferencias de prensa y siempre han tenido una línea tipo Robert Jeffress de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, y también como otro pastor que se llama Samuel Rodríguez, uno de los principales asesores, entre comillas, cristianos de Donald Trump. Y tienen unas iglesias muy conservadoras, fundamentalistas, tienen unos recursos que incluso han llegado a poner iglesias aquí en México, en todo el territorio nacional. Son poderosos económicamente y espiritualmente hablando, en el sentido más monetarista que existe. Yo creo que ellos van a motivar una política migratoria restrictiva, un evangelio excluyente, la imposición de una moral bíblica que ellos conciben como pues puritana, en donde van a predicar también la satanización de la homosexualidad, el lesbianismo, el derecho a interrumpir el embarazo, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Todo eso están ellos en contra de este tipo de derechos que hay en nuestro país, y allá pues los quieren restringir más. Franklin Graham es un personaje muy conocido dentro de la política allá en Estados Unidos, pero ha venido en ocasiones acá a México a varias campañas. Ha sido muy penoso que ellos hayan regresado con una gran decepción por la corrupción que existe de estas iglesias que los siguen, porque en algunas ocasiones les han dado carta abierta, chequera abierta para llevar a cabo sus campañas de evangelismo, que por cierto un evangelio que no aplica aquí en México, pero que ellos lo traen de allá de Estados Unidos, y se han llevado una gran decepción por la corrupción que existe entre los líderes de algunas iglesias aquí en México, que han
manejado esos recursos de una manera muy deshonesta. Pero bueno, ese discurso en frente del presidente, pues es el respaldo que dan este tipo de iglesias a las políticas que, como repito, son un evangelio excluyente y restrictivo desde mi punto de vista. Ok, gracias, Oscar. Creo que, creo que estos datos que apuntas aportan para poder comprender el contenido de la oración de Franklin, porque dentro de lo que él está diciendo inicia comparando a Donald Trump con Daniel, el profeta bíblico, que en el libro de Daniel es utilizado por Dios para llega como, digamos, de alguna manera esclavo a Babilonia y termina convirtiéndose pues en el segundo al mando después del rey, y a partir de ahí algunas políticas y cambios vienen a partir de este personaje que es de los más destacados junto con José en el Antiguo Testamento como para hacer cambios en los estratos altos. Digamos que José, Daniel y Esther llegan a estratos altos dentro del gobierno para poder hacer algunos cambios. Entonces lo que tú nos estás comentando nos sirve muy bien como para entender esta perspectiva que ellos tienen acerca de qué papel está jugando Trump dentro de la política, ¿no? Que es un enviado de Dios para llegar a lo más alto, para poder hacer los cambios más radicales, y que incluso el profeta Daniel se distingue como por ir en contra de los decretos que ya existían de los reyes antiguos, ¿no? Que de repente ahí se hace un decreto de que nadie puede orar y el profeta Daniel desafía eso. Entonces, de alguna manera tiene que ver con esto que, ya se aprobó dentro de Estados Unidos muchos de estos derechos que tú estás comentando, y ahora Donald Trump viene a hacer la reversiva de esos derechos, como ir en contra de ellos, ¿no? Entonces vamos viendo como de qué lado masca la iguana, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ahora tenemos la otra oración de unas chicas que se han vuelto muy famosas en todo el mundo. Se llaman Girls Gone Bible. Las chicas se van hacia la Biblia o se ponen bíblicas, que es un nombre que es curiosamente adaptado de una cinta 3X para adultos que es Girls Gone Wild, de las chicas se ponen salvajes. Y entonces ellas hicieron Girls Gone Bible y tienen un podcast que a nivel mundial ha sido muy conocido, que hablan como de salud integral, y también hablan de temas bíblicos, ¿no? Entonces, pues mucha gente que incluso no sigue la Biblia o no cree en nada, sigue este podcast por la manera de hablar de estas chicas. Entonces ellas, en un evento previo a la toma de protesta, hacen una oración, y me llama mucho la atención el contenido de la oración. Vamos a verlo. The worthy is the lamb that was slain, but he is standing. Jesus Christ sits on the throne in heaven, and he is completely unmoved by any sort of political power. You can't elect him, you can't impeach him. He is the King of glory. The King of glory, and he is worthy of your praise. So, President Trump, we set the name of the Lord upon you, and we declare that no weapon formed against you will prosper, that every tongue that rises up against you in judgment will be condemned. And if God be for you, who can be against you? We bless you, President Trump, in Jesus' name. ¿Cómo ves, Oscar, esta oración de estas chicas? Sí, yo por eso quise ponerle este título de ¿qué piensa Dios acerca de Donald Trump? Es un poco, pues, para atraer también a nuestro público, pero hay otras personas que hicieron casi lo mismo en la elección pasada. Ralph Tollinger, que funda en el 96 una oficina que se llama Ministerios del Capitolio, Capitol Ministries, identificados todos ellos con la extrema derecha. Paul White, asesora de la Casa Blanca, declaraban, reclamaban y ataban la victoria espiritual y política de Trump en un culto religioso transmitido en cadena nacional en aquella ocasión, y decían: Dios le ha dado la victoria en el cielo y en la tierra a Donald Trump. Casi es el símil de lo que hacen estas chicas, y yo no sé hasta qué punto Dios les hizo caso en aquella ocasión, pero ganó otra persona, ganó otro presidente. Así que y lo curioso de esto es que muchas iglesias aquí en México pues anhelan una invasión de Estados Unidos
espiritual, una invasión espiritual, que se haga lo mismo, que tengamos un presidente que juramente con la mano en la Biblia, que haya un tratado moral bilateral México-Estados Unidos, un tratado espiritual entre las dos naciones, para que también aquí pueda haber alguien que se deje imponer las manos. Y vieron muy mal, por ejemplo, que el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador se haya dejado hacer una limpia en el Zócalo y todo eso. Pero claro, este tipo de actitudes de estas chicas, de Ralph Dollinger, de Paula White, pues es algo que se anhela aquí. Debemos tener un presidente o una presidenta que se deje orar, que reclame y que ate todo a poder espiritual en contra de lo que hay de familia aquí en México, y etcétera, etcétera. Pero son pues anhelos, solamente eso por el momento, simples anhelos. A mí me parece muy impactante la oración de estas chicas en primera, porque son de una generación que precisamente estaba diciendo, pertenecen a un podcast que pues es un medio que actualmente se ha vuelto como muy popular entre las nuevas generaciones, y que están hablando de una manera muy simbólica de lo que le pasó a Trump, ¿no? En aquel momento en el que del atentado, de que logró moverse tantitito y la bala ya no le pegó, y entonces están diciendo: declaramos que ningún arma forjada contra usted va a prosperar, y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Y atamos toda lengua, y toda lengua que esté en contra de usted va a ser acabada por Dios. Entonces, de esa manera no solamente están diciendo que lo que sucedió fue un milagro de Dios, el momento de salvarlo, sino que ahora Dios ata a todos los críticos de Trump debajo de eso, porque ya ha demostrado con una señal que él viene directamente de Dios, ¿no? Y aquí yo veía en varios medios como la cuestión de que hay algunos cristianos que lo están señalando incluso para bien y otros para mal, como una figura milagrosa que Dios envió, y otros también que lo están comparando como en alguna profecía del Apocalipsis que dice que la bestia es herida y después se levanta de esa herida como de muerte, y pues bueno, logra afianzar el poder político y religioso. Entonces hay cristianos que están diciendo Trump es el cumplimiento de esa profecía de la bestia, y otros que están diciendo no, al contrario, Trump es un ser milagroso de parte de Dios que va a lograr atar a todos los críticos y cambiar esta cuestión moral que en el mundo, esta cultura progresista que está llegando como a estratos muy altos y a cambios muy grandes dentro de la sociedad y las leyes, pues tiene que detenerse, porque todo esto es inmoral y es en contra de Dios, ¿no? Es lo que opinan algunos, y entonces ahí los cristianos están peleando en cuanto a su interpretación, y estas chicas dicen: Dios sujeta a todos los críticos de Trump. Bueno, vamos a ver un último video de la obispa Marianne Edgar Body, que pues bueno es obispa episcopal, y que todos quizá ya hemos estado viendo, pero vamos a recordar qué fue lo que ella dijo después de un sermón que está disponible en línea. Yo lo voy a poner en la página de la bitácora, pero es un sermón precioso como ejercicio de predicación. Hace mucho que yo no veía a alguien predicar así, tan bonito, tan estructurado. Una persona que sabe como de técnica de predicación puede reconocer lo bien hecho que está el discurso, el sermón, aunque después Trump dijo, ella no es muy buena en su trabajo, o él no es muy bueno leyendo, porque el sermón está muy bien hecho, ¿no? Y esta es la parte que se ha vuelto más famosa de ese sermón, el cierre. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities
whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. Ahí está lo que dice la obispa. Y pues bueno, en este sermón estaba hablando acerca de la unidad. De hecho, estamos como en fechas en las que estamos celebrando la unidad de los cristianos. Y decía que para lograr la unidad hay que respetar la dignidad de los seres humanos, hay que ser consecuentes con la verdad y que hay que actuar en humildad, y que cuando reconozcamos esas tres cosas podremos ver que nos necesitamos los unos a los otros. Está partiendo del Sermón del Monte para poder hacer esta interpretación y termina aterrizando de esta manera, haciendo esta petición al presidente, teniéndolo de frente y diciéndole: le ruego que tenga misericordia, porque las políticas extremistas que Donald Trump está implantando y va a seguir implantando, pues no contemplan nada en medio, ¿no? Es o blanco o negro, o es total exclusión del país o la protección de los derechos de los norteamericanos. Entonces ahí está una política muy radical. ¿Qué piensas de esta oración, de este sermón, de lo que dijo la obispa? ¿Cuál es tu opinión, Oscar? Pues es la misma obispa, Marianne Edgar Goody, que hacía varios años atrás, que cuando era presidente también Donald Trump le espetó, porque Donald Trump se fue a tomar una foto afuera de su iglesia, de la iglesia de la obispa, con una Biblia en la mano en su campaña propagandística, y es la misma obispa que le reclamó de una manera muy valiente. ¿Y cómo no va a tener un discurso muy estructurado la obispa, si es licenciada por parte de la Universidad de Rochester con un grado magna cum laude, que es de lo más alto, o sea, puro 10 calificaciones de excelencia? Tiene maestría y doctorado en el Seminario Teológico de Virginia. Sus sermones se publican en muchos libros y revistas, autora de 3 volúmenes. Uno de ellos, muy interesante, debe estar, no he podido conseguirlo, ¿Cómo aprendemos a ser valientes? Así se llama, Momentos decisivos en la vida y en la fe, publicado precisamente hace 2 años. Y es la misma obispa que pues le reclama a un presidente en su iglesia, en su misma iglesia, y le dice que hay gente bisexual, transexual, dentro y fuera de los partidos políticos, e incluso le dice dentro y fuera de las iglesias cristianas, evangélicas, católicas, y eso es algo que nunca he escuchado aquí por parte de un ministro de culto, porque incluso hay algunas iglesias que no reconocen el pastorado de las mujeres. Y ella, bueno, pues siendo obispa, yo creo que también es digna de ser comparada con un personaje femenino dentro de la escritura. Yo la compararía con una Esther, con alguien muy valiente que se enfrenta a uno de los hombres más poderosos del mundo, y él mismo le dice, es una persona que está pues casi dolida, ¿no? Me gustaría mucho tener una entrevista con ella para ver qué piensa acerca del tipo de evangelio que se está predicando ahí en Estados Unidos por parte del presidente Trump y de todo su séquito que está ahí alrededor de él. Sí, es muy interesante esta figura de la obispa, que desde luego ha habido como muchos detractores en línea, pero lamentablemente veo que quienes están en contra de ella es precisamente porque es mujer, porque es anglicana, que es una iglesia, bueno, episcopal, porque la iglesia episcopal es la iglesia anglicana independiente, ya cuando Inglaterra se fue de Estados Unidos, ¿no? Una iglesia que está como ahí, que en medio del protestantismo y el catolicismo, y algunos evangélicos ni siquiera tienen conocimiento de
esta denominación, de la Iglesia Episcopal, y le reclaman por un discurso progresista, pero como tú bien has dicho, ella ha sido congruente con el poder enfrentar al poder. Esto no es nuevo, pues no surgió este discurso de la nada, sino que ha sido también una postura de congruencia a lo largo de su pastorado, de su obispado, de su ejercicio ministerial, en la cual pues ha confrontado a la autoridad en vez de callarse, ¿no? O de simple y sencillamente pedir la bendición de Dios para el presidente, sino que también exigiéndole y diciéndole de una manera muy inteligente y de una manera muy respetuosa cuáles son sus obligaciones, si es que, como en Estados Unidos se dice, es una nación bajo la dirección de Dios. Y bueno, pasando a algunas preguntas, Oscar, yo quería preguntarte a ti, ¿tú qué piensas de qué efecto tiene que los creyentes empiecen a considerar a figuras como Donald Trump como elegidas por Dios? ¿Tú crees que eso abona a la espiritualidad o crees que va en detrimento de la espiritualidad? ¿Cuál sería tu opinión? Yo creo que hay personajes que sí están identificados con un evangelio muy social, muy de te voy a apoyar, muy de eres bienvenido, sin nada de discriminación. Pero ya cuando una persona comienza a firmar decretos a diestra y siniestra, yo lo único que agregaría al mensaje de la obispa sería: señor presidente, a su lado izquierdo tiene usted a una inmigrante y a 2 lugares, la esposa del vicepresidente tiene otra persona que es hija de inmigrantes. Y tener un presidente que firma decretos para separar familias que han sido punta de lanza en el trabajo y en el enriquecimiento económico de una nación, y tratar de desvincularlas, de arrancarlas por una situación política, porque él bien sabe cuál es el peso que los migrantes representan en su nación. Yo creo que es una persona que no tiene la menor idea de cómo viven las personas y cuáles son las necesidades de las personas que son migrantes. Eso de decir en un discurso que solamente hay 2 sexos, vamos, ni siquiera Jesús le puso tanta atención a eso como esta persona. Y yo creo que cuando un líder se excede o empieza a dar bandazos dentro de su ideología y por ganar aplausos o votos, ya no se identifica tanto con un evangelio, aunque sea el más elemental. Yo creo que una persona así ya está fuera de la realidad y necesita que alguien venga a ponerle algo que le abone a su mentalidad. Joe Biden le dijo: ojalá el candidato Donald Trump, cuando estaban en campaña, pudiera abrir la Biblia y aprender algo, porque a Trump lo habían invitado en algunas ocasiones a algunos eventos, uno de ellos a una universidad que es muy popular ahí en Estados Unidos, en donde se dan materias de comunicación y periodismo para los laicos, pastores y líderes que quieren aprender a difundir el evangelio. En el estado de Virginia asistió el candidato Donald Trump, y le pidieron que diera un pequeño discurso, un mensaje a los estudiantes, y no supo ni siquiera mencionar un versículo bíblico. Tuvo que entrar el director a salvarlo de la escena y decir: bueno, no invitamos a un teólogo, invitamos a un candidato, así que pues perdonémoslo casi por no tener pero aunque sea el Salmo 23, ¿no? Algo muy elemental. Génesis 1:1, esos que dice uno para dormir. Sí, y esta similitud que hacen algunos con la bestia, con el 666, pues yo creo que miles, si no es que millones de migrantes lo han de tener en sus oraciones al señor Trump de una manera muy especial y muy específica. Pero ¿cómo piensas tú que estos cristianos justifican estas contradicciones
entre Trump y los valores que dice defender y todas estas cosas como los ejemplos que nos estás dando, que en la práctica pues parece que realmente no vive esos valores, que como todo político es acomodaticio, a decir soy de aquí, soy de allá, sí soy cristiano, sí también creo en estas otras cosas. ¿Qué es lo que tú has sabido de cómo algunos cristianos justifican esas cosas? Porque digo, hay que ser muy ciego, ¿no? Para poder no ver estas cosas. ¿Tú qué has sabido, Oscar? Yo creo que hay mucha gente que engaña con la misma escritura en la mano, y ahí han salido pues personajes así como el expresidente que tuvimos, que tenía su muy particular punto de vista y vivencia acerca de lo que es el cristianismo, y muchos creyeron que porque pues mencionaba versículos bíblicos, mencionaba parábolas, mencionaba las bienaventuranzas, pues ya era una persona que era cristiana, y después sacaba de su bolsillo y decía, aquí en mi cartera traigo la imagen de fulano de tal, y después se dejaba hacer una limpia, y bueno, cada quien tiene su particular punto de vista y su vivencia acerca de lo que es el cristianismo, pero cuando una persona que ya está encumbrada en el poder es capaz de pues eliminar de un plumazo los derechos de pues un nicho de personas como la comunidad LGBT, como los migrantes, como las mujeres, porque pues eso de la misoginia se le da muy de continuo al señor Trump. Yo creo que ahí hay que tenerle un poco de reserva a lo que piensa esa persona acerca de lo que es el cristianismo. Y cuando ni siquiera sabe parafrasear, aplicar o mencionar un versículo, una bienaventuranza o un salmo, pues hay que tenerle más cuidado, aunque se diga pastor. Una última pregunta a este respecto para que vayamos a los comentarios de nuestros... alguien dijo el otro día Vita Escuchas, me gustó. A ver si les gusta el nombre de Vita Escuchas, de la bitácora. Si Trump hubiera vivido en una época bíblica, ¿qué personaje sería o a cuál crees que se parecería? Desde tu punto de vista, no sé, al rey David, a Sansón, a Goliat, no sé, al Leviatán. Y también nuestros Vita Escuchas, si quieren participar, ¿a qué personaje bíblico creen que se hubiera parecido Trump o se parece Trump, no? Si nos ayudan también con sus comentarios. ¿Qué piensas tú, Oscar? Yo creo que a alguno de los 10 que no regresaron a dar gracias porque fueron curados de lepra en aquel pasaje donde le pregunta a Jesús, bueno, ¿y los demás dónde están? Nada más regresó uno, eran más, ¿no? Eran como 10. Sí. Esa persona dice, no, pues no sé, pero yo sí regresé y estoy muy agradecido. Yo creo que era uno de ellos, de los que no me interesó mucho más que la sanidad de por sí ya. Se salvaron del balazo y no regresaron pues a agradecer. Gracias. Sí, no, Oscar, muchas gracias. Bueno, vamos a ver los comentarios de los Vita Escuchas, a ver si también quieren responder esta última pregunta, ¿a qué personaje bíblico se hubiera parecido Trump? Y pues bueno, primero por TikTok empezamos, dice Miguel Bustamante, excelente invitado, un periodista muy polémico pero muy preciso en sus comentarios y muy valiente. Para todos los que están en TikTok, quiero decirles, bueno, cuando digo que le den tap a la pantallita en la transmisión, allí donde no hay nada, apriétenle así y van a salir corazoncitos. Y cuando tú haces que salgan corazoncitos, esto va aumentando un contador que hay allí y permite que entre más corazoncitos tenga una transmisión, más lo muestra TikTok a otras personas, porque dice, mira, aquí quizá hay un tema de interés. Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar a esta transmisión sin necesidad de estar invirtiendo dinero, ¿no? Entonces yo siempre estoy, cuando veo una transmisión de TikTok, estoy con mis deditos así mientras la estoy viendo, y pues bueno, pueden ayudar a que llegue ya, cuando se cansen, descansan tantito la mano y le siguen. Bueno, entonces vamos a ver, dice Eduardo García Valadez, listos. Beret dice, creo que puso un sticker o algo así, porque no me salen aquí los stickers en la aplicación. Dulce Vargas, le faltó la parte más espiritual cuando oró por la belleza de Melania. Exactamente. Dice Holly Palafox, Dios no salvó a Trump, sino que el tirador tuvo mala puntería.
Y dice, la libertad de elegir nos la concede Dios, por eso ganó Trump. Y aquí dice Arturo, complementando lo que dice Holly Palafox, el tirador no oró antes, exactamente, pues no oró, por eso no le dio, ¿no? Le hubiera hecho gracias Señor por esta víctima de ahorita, y pues ya lo hubiera dado, ¿no? No estamos haciendo apología a la violencia, es un chistorete, no van a empezar. De nada sirve declarar en nuestras oraciones algo que no es voluntad de Dios cumplir. Oh, eso está fuerte. Dice también Holly, tenía que ser mujer quien se atreviera a hablar frente a frente de este personaje, haciéndole saber que Dios es radical en el amor. Verdaderamente que la obispa se ha convertido en una profeta de este tiempo. Felicidades por su programa, en efecto fue excelente y valiente el mensaje de la obispa, dice Leticia Moa. Saludos, Leticia. Luis Felipe Díaz dice, saludos, les estamos viendo desde Cuba, Dios les bendiga, saludos hasta Cuba, muchas gracias por estar viendo. Dice Juan Pluma, buenas noches, buena entrevista. Yo creo que los grupos que tienen como su Dios al dinero, lo que defienden son intereses y no importan las personas, mucho menos defienden a los vulnerables, y así el grupo que lo financió y que va a gobernar 4 o tal vez 8 años. Ok, muy bien, muchas gracias Juan Pluma por esta aportación. Y dice Arturo Martínez que se parecería a Trump a Caifás, y dice Dulce Vargas al faraón. Buenas comparaciones. Irán GR dice que a Nabucodonosor, y Holly Palafox dice Trump se parece a Nabucodonosor. Nabuconocedor, un personaje, como le decía por ahí alguna personita, no Nabucodonosor sino Nabuconocedor. Muy bien, pues bueno, vamos a transicionar hacia el siguiente tema que vamos a hablar el día de hoy, porque resulta que el 3 de enero sucedió algo en la Ciudad de México, que pues bueno, fue nada más y nada menos que pues un altar que se retiró, del cual también Oscar escribió una nota al respecto. Este altar se retiró de la vía pública en Iztacalco porque era un altar a el diablo o Satanás, alguna entidad demoníaca, no sé si era Baphomet, Belcebú o alguno de esos, y también tenía una Santa Muerte, y pues algunos vecinos se quejaron y pues las autoridades lo retiraron. ¿Qué más nos puedes decir sobre los sucesos que acontecieron, Oscar? Bueno, fue un altar que pusieron aquí en los límites de la alcaldía, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Iztacalco e Iztapalapa. Por cierto, en la alcaldía Iztacalco hay una alcaldesa que me presentó a su pastor. Asumo que entonces ella se dice cristiana y asiste a alguna congregación evangélica. El 3 de enero, un grupo de gente llegó y armó un cubo de pues unos 4 o 5 metros de largo por unos 3 de ancho. Adentro pusieron flores, una estatua de la Santa Muerte, otro de un demonio, un diablo. Llevaron grupos de banda, lo inauguraron, hubo incienso, no sé si alguna oración, pero después se dio cuenta la gente, los denunciaron ante la alcaldía llegó y argumentando que estorbaban el paso peatonal, desmanteló todo eso, que me dicen algunas personas tenía un costo de aproximadamente unos 25,000 pesos. Y yo creo que esto no es el único altar que hay aquí de la Santa Muerte y de Satanás en México. Hay cientos. Uno va por la carretera y se encuentra casi en cualquier estado de la República ese tipo de altares, y no solamente aquí en la Ciudad de México. Hay uno grandísimo, gigantesco, en el municipio de Tultitlán de la Santa Muerte. Yo creo que es el más grande que he visto, tendrá unos 10 metros de altura, un poco más. Y no son los únicos, hay que dimensionar esto. Hay cientos de altares, pero al mismo tiempo también hay cientos de nichos de la Virgen de Guadalupe, de San Miguelito, de que es muy famoso los días 28 de cada mes, San Judas. San Judas Tadeo. San Juditas. Así es. Y he platicado con policías, con gente que tiene que ver con las detenciones que hay de los grupos delincuenciales, y me han comentado que es muy característico, muy cotidiano de estos grupos que tienen sus altares dentro de las casas
donde ellos operan dentro de las casas de seguridad o de los laboratorios en donde ellos se dedican a la elaboración de drogas. Ahí esconden armas, tienen gente secuestrada y ahí mismo tienen sus altares. Hay este tipo de culto se ha descubierto, no se tiene un registro de si hay más o menos creyentes en la Santa Muerte que antes, porque no es un culto que hayan solicitado de manera oficial un registro ante la Secretaría de Gobernación, ante la Dirección de Asuntos Religiosos. Sí lo han hecho, pero algunos casi como a título personal, no en su conjunto de todos. Es como si alguien de la iglesia X llega y dice: quiero registrar mi iglesia como iglesia bautista, pero no es de la iglesia del conglomerado total, ¿no? Sí, es algo muy pequeño, muy a título personal. A título casi personal lo han hecho y les han negado el registro por no contar con algunos, con algo específico. Por ejemplo, me decían también en asuntos religiosos, es que a veces no son muy específicos en cuanto a sus estatutos, ¿no? De dónde van a obtener el dinero y los recursos, y dicen ellos, de ofrendas, y en qué lo van a invertir si no tienen infraestructura, y al parecer pues tienen muchos donantes, pero no infraestructura. Así que hay cientos de altares. Sí, para poder registrar una asociación religiosa se tienen que cumplir ciertos estatutos, que es tu doctrina escrita, el poder comprobar los ingresos, los egresos, estar dado de alta ante el sistema tributario, y también tener cierta antigüedad y que los vecinos puedan atestiguar esa antigüedad que la congregación religiosa, la comunidad de fe tiene, y que puedan de esa manera pues dar varias fe y legalidades. Un equipo de gente de líder y por lo menos algo de congregación de fieles, y que digan de cómo van a recibir los ingresos y en qué los van a gastar. Sí, claro, todas estas cosas se complican, incluso no solamente para este tipo de cultos, sino para algunas congregaciones también cristianas, que pues cada vez son más las denominaciones o subdenominaciones que surgen, que no pueden obtener su registro como asociación religiosa y operan fuera de la legalidad. Muchas iglesias patito, ¿no? Que están operando y que no dan cuenta de sus ingresos ni nada de estas cosas, ¿no? Y pues bueno, no sé, en el contexto mexicano, Oscar, no sé ¿tú dónde ves trazada la línea? Porque lo que causó revuelo en la opinión fue como, ¿por qué no se está respetando la libertad religiosa? ¿Cierto? A algunas personas les pudo asustar ver un muñeco del diablo, sales en la madrugada y escuchas el muñeco del diablo, o escuchas la oración del líder que estaba elevando la oración, que le pedía al padre de las tinieblas que le diera bendición y poder y gloria a los que lo adoraban. Que eso pues ya causa una situación de choque, ¿no? Dentro de la cultura. Pero ¿dónde está el límite entre la libertad de culto, la diversidad religiosa y la apología del crimen? Porque en algunos casos, como este de Iztacalco, pues bueno, se dice algunos de estos grupos que tienen este tipo de culto están relacionados con algunas en algunas actividades ilícitas y del crimen organizado, ¿no? ¿Tú dónde ves que se puede trazar esta línea? ¿Es difusa? ¿Es fácil de definir? ¿O cuál es tu opinión? En agosto de hace 3 años, en agosto del 2022, se comenzó a construir allá en Catemaco, Veracruz, lo que iba a ser el primer templo satánico en el país, según lo dio a conocer uno de los llamados brujos mayores, Enrique Marten Verdón. Iba a costar unos 4 millones de pesos. Grupos pro vida, la Iglesia Católica, algunas iglesias evangélicas, pues se escandalizaron y dijeron: esto no puede suceder aquí en México. Era más una cuestión de atracción turística. Catemaco es conocido a nivel nacional y en otras regiones porque dicen tener a los brujos más connotados y con mayor poder. A los más poderosos, los meros buenos. De la élite, casi como los apóstoles, ¿no? Sí. Es el equivalente en las iglesias evangélicas. Y Enrique Marten Verdón, pues dio a conocer en conferencia de prensa que se iba a hacer esto, pues lo pararon.
lo pararon, la presión social intervino, repito, de algunos grupos pro vida, padres de familia, la Iglesia Católica, los obispos, iglesias evangélicas, se escandalizaron y dijeron, esto no puede suceder. Aquí yo creo que debe imperar la libertad de culto. Hay libertad de culto siempre y cuando ellos cumplan con un cierto estándar de características que deben tener las asociaciones religiosas. Y yo creo que Gobernación ha sido muy inteligente en este sentido, porque ha negado a algunos credos porque violan la ley, violan la legislación. Por ejemplo, algunos de ellos tienen dentro de sus estatutos, dentro de sus rituales, el sacrificio de animales, y hoy con las nuevas leyes, pues eso está prohibido, y es por eso que les han negado el registro. Pero pues este tipo de grupos hay que ser más conscientes. Las organizaciones secretas no les gusta tener un registro, no les encantaría tener un registro ante la Secretaría de Gobernación, y mucho menos el reconocimiento como una asociación religiosa. Lo mismo, se reúnen en casas particulares que en espacios rentados para practicar su particular forma de culto, pero no les interesa tener un registro. Todo lo demás es pura parafernalia. Hace algunos años, para ser exactos, 1814, artículo 1 de la Constitución decía que la religión católica, apostólica, romana, era la única que se debía profesar en el Estado, por lo que los herejes y apóstatas, o sea, nosotros, o sea, todos los que no éramos católicos, perderíamos la ciudadanía. Éramos los diabólicos, éramos los satánicos, éramos los que construían un pequeño lugar y llegaba y la gente lo destruía. Hay cientos de casos de héroes de la fe que dieron su vida por causa del Evangelio. Pero yo creo que hoy está sucediendo casi como lo mismo en contra de la gente. Querían hacer, por ejemplo, a la comunidad LGBT su propia iglesia, su congregación, y por la presión social, pues las autoridades no permitieron que se llevara a cabo, a pesar de que cumplían con todos los requisitos. ¿Dónde termina la libertad de culto? ¿Dónde empieza la intolerancia? Y también del otro lado, ¿dónde están aquellas autoridades que, si ven que hay cultos que son no nocivos, sino que las personas que siguen esos cultos, que siguen esas prácticas religiosas, filosóficas o como se llamen, tienden a dañar a la familia, a la persona y a la sociedad? Clarísimo ejemplo, las sectas, por ejemplo, NXIVM, claro. Donde pues los directivos acapararon, sedujeron a gente muy potente económicamente, artistas, empresarios, funcionarios incluso, y los llevaron a un camino donde pues prácticamente les lavaban el cerebro, les vaciaban los bolsillos y tenían allí su grupo de poder. Siempre y cuando, dice Gobernación, no cometan delitos, pues adelante con su trámite ante asuntos religiosos, para darles la libertad que consagra la Constitución, que consagra la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que por cierto este documento, la ley y el reglamento, no lo conocen, yo creo que ni el 70% de los pastores a nivel nacional. Claro. No lo han leído. Leen la Biblia, pero no leen la ley. Bueno, a veces ni la Biblia, Oscar, a veces ni la Biblia. A veces o la leen y la traducen a su manera, pero bueno. Claro. Acabo de leer un reportaje en el periódico Milenio, en donde dice que ahora ya está el cártel indígena y están vendiendo pornografía infantil de mujeres indígenas, que por unos cuantos pesos llevan a cabo un video de 1 hora, 2 horas, y están metidos ministros de culto en la producción, en la apuesta para que niñas
adolescentes lleven a cabo ese tipo de material y se vendan, y hasta en la distribución. Sí, ese es un poco como el planteamiento que tú haces en tu artículo, que dices que bueno, que actividad ilícita en realidad no es que solamente ocurra en estos cultos como la Santa Muerte o como el satanismo, sino que incluso dentro de los grupos evangélicos o católicos también hay muchísimas cosas que se sabe que han ocurrido y que la autoridad no ha operado al respecto de nada de eso. Y por eso yo quisiera preguntarte, en todo esto tan enriquecedor que nos estás compartiendo, Oscar, ¿tú crees que hay como una estigmatización al respecto de los seguidores del culto de la Santa Muerte o del satanismo? Estamos simplificando excesivamente, como de, Santa Muerte es delincuente, sigue el satanismo es porque se dedica a un negocio ilícito. ¿Crees que hay una simplificación en eso, o sí hay como la mayoría de, no? Porque a lo mejor ahorita yo podría decir, mi vecino sigue a la Santa Muerte, pero pues mi vecino no es la mayoría de. ¿Qué piensas tú? México tiene un caldo de cultivo en algunas partes, en algunas zonas, sobre todo en la zona norte y en la zona del sureste, y más específicamente Chiapas, es un caldo de cultivo para casi cualquier religión. Uh-huh. Hay más de 20 estaciones de radio, piratas todas, que son propiedad de cristianos evangélicos en Chiapas. Y todas son no permisionadas, es decir, son piratas. Uh-huh. Y de ahí se puede difundir cualquier tipo de evangelio. Existen cientos de lugares donde se profesan creencias que pues no precisamente hablan del amor de Dios, de la bondad, de una fe en un Dios omnipotente. Son sitios que no tienen ningún letrero en la fachada, que no se anuncian en medios de comunicación, que sus integrantes no se publicitan, así como por ejemplo los testigos de Jehová, que están a las afueras de las estaciones del metro con su catálogo, con sus catálogos. No, son personas de lo más de más bajo perfil, y son gente que quiere seguir así porque profesan una fe oculta, una fe oscura, que llamo yo, son cultos oscuros, y jamás vamos a tener una estadística de ello, porque estos casos de culto, sí, esto sí está proliferando en el país. Sí, bueno, pero en específico, Oscar, ¿tú dirías que sí estamos como simplificando, que no todos los que siguen a la Santa Muerte va para allá, que por ejemplo, pues dice uno, es que yo soy X, uh-huh. Creo en la espiritualidad, creo en los ovnis. Inmediatamente algunos que tienen una conciencia así muy elemental de lo que es la escritura dicen, es satánico, uh-huh. Estás enchamucado, tienes al diablo. Entonces, claro, pues desde ahí, pero ¿qué más obras satánicas como el abuso sexual de niños dentro de los mismos templos? Uh-huh. ¿Qué más que el asesinato de personas que caminan en la calle y pasa un auto y con gente adentro y arriba y los balacea? O sea, ¿qué más actividad satánica que ese tipo de uh-huh. gente que hace y se dedica a eso? Yo creo que sí están estigmatizados, uh-huh. estigmatizados porque de una u otra manera pues hay libertad de culto, y mientras no cometan delitos, mientras no dañen a otro ser humano o a los animales, pues yo creo que está permitido, es lícito, y tienen toda la libertad de hacer de su creencia, de su credo, su forma y su estilo de vida. Y te voy a hacer una pregunta que no estaba en la escaleta, pero entonces regresando al tema de lo de Iztacalco, ¿tú crees que debieron quitar ese altar, en tu opinión? La autoridad dijo que era porque estorbaba la movilidad. Uh-huh. Quisiera yo creerle a la autoridad, no le resto puntos, pero hay muchos altares también en otras partes que estorban no solo la vialidad, sí, claro, estorban la visibilidad, estorban, digamos, el buen desarrollo de una circulación en algún punto estratégico.
yo quisiera creerle a la autoridad que fue por que fue por eso. Que fue por eso. Pero escuchamos que hay muchos vacíos legales, hay muchas cosas a lo mejor en la que la autoridad no puede actuar o no ha querido actuar. También, como decía Oscar, apuntaba hace un ratito, como hay grupos a los que pues evidentemente no les interesa tener un registro o una oficialización de sus actividades religiosas, y esto en una esfera en la que todos tenemos derecho a practicar el culto que queramos, pero también no caer en la estigmatización de esos grupos, porque muchas de las ocasiones estos cultos surgen en las periferias, en las personas que todo mundo ha olvidado, en los cultos en los que, vamos, ni siquiera las iglesias cristianas han podido atender, y a los que muchas veces las iglesias cristianas les hemos fallado porque no hemos estado con ellos, ¿no? Entonces es importante no estigmatizar a ningún culto, a ninguna persona por sus creencias, pero también el poder señalar, bueno, si están haciendo algo ilícito, pues por qué la autoridad no actúa, ¿no? Y por qué en los que sí están institucionalizados, oficializados, también, como Oscar nos describió, todo ese horror en cuanto a la trata de personas en las comunidades indígenas y cómo los están grabando para producir material para adultos y todo eso, que no hay quien esté tampoco como actuando en ese respecto. Entonces, el panorama religioso y el vínculo que a veces hay entre lo religioso con lo delictivo es muy en una línea muy delgada a veces, ¿no? Y no ocurre solamente en los sectores en los que a lo mejor tenemos identificado Santa Muerte malo, satanismo malo, sino que también dentro de las iglesias que se supone se dedican a lo bueno. Y con esto no estamos defendiendo la actividad ilícita de nadie. Lo único que decimos es que es importante no simplificar y poder problematizar un poco más estas situaciones. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen nuestros vitaescuchas. ¿O querías decir algo, Oscar? No, solamente agregar que también de este lado existen asociaciones civiles que trabajan como asociaciones religiosas, pero por una u otra manera quieren seguir dentro de ese parámetro cometiendo precisamente actividades ilícitas. Son el cártel de la fe, son gente que se dedica a la extorsión a través de la expulsión de demonios. Conocía a una persona que se llama Tere, con un apellido muy conocido dentro del evangélico, donde decía ella: yo cobro por demonio sacado, y entre más demonios tenga esa persona, pues a mí me va bien. Y ándale. tenía fila, yo llegué a ver, y le llamaban doctora, pero no tenía ni siquiera terminada una carrera, y le llamaban doctor. No, pues ahí estaría el negocio redondo, que tengas por un lado el centro satánico y por el otro lado a esta que saca los demonios. En un lado los meten y en otro lado los sacan, ¿no? Ya negocio redondo. Bueno, nos dicen en TikTok les sigo invitando a que le den tap a la pantallita para que pueda generarse más corazoncitos y lo muestre TikTok a más personas. Miguel Bustamante nos comenta: la corrupción al interior de los órganos religiosos, la violación de los derechos de sus miembros, etcétera. Así es, hay una situación muy compleja en esas circunstancias, ¿no? Francisco Lagunes dice: y la libertad de cultos, si se trata de respetar la vía pública, también deberían quitar los nichos con cruces, vírgenes y santos. Conozco chicas clase medieras universitarias que son seguidoras de la Santa Muerte. Esta cosa era algo que a mí me impactaba mucho, esta situación, porque cómo decir, bueno, son más o son menos. Oscar nos dice desde su experiencia y conocimiento, pues no hay una contabilización de estos cultos, porque muchas de las ocasiones pues no están registrados, ¿no? Leticia Moa dice: a ustedes, conductores, ¿qué les causa un culto a la muerte o a Satanás? ¿Expondrían a sus hijos o niños o niñas? Pues mira, mana, yo en primer lugar no tengo hijos, entonces no sé, no los podría exponer. No, pero creo que pues es que aquí también entra una parte ético-moral religiosa de los otros cultos, ¿no? Que precisamente para los cultos cristianos estas figuras son precisamente el mal, y como el paso de madurez tan grande de poder decir: aunque lo que tú crees desde mi perspectiva religiosa es lo malo, entiendo que tienes derecho a creer. Y a pesar de que a mí en lo particular me puede llegar a horrorizar porque no puedo desvincularme de mis propios sentimientos o creencias o la manera, la cosmogonía en la que yo entiendo la vida, de todas maneras entiendo que vivo en un país en el cual hay libertad religiosa y ok,
está bien, tú puedes vivir eso, ¿no? Y algunos grupos son, no, eso es lo malo y tenemos que sacarlos. Ya otro factor es la cuestión delictiva, ¿no? Que ahí ya le toca a las autoridades el poder regular eso, pero es complejo esto. Francisco Lagunes, hoy murió Jorge Serrano. Sí, perdón, adelante. Nunca expondría a mis hijos a un meeting de Donald Trump. Alguien me dijo cuando estaba preparando este tema, vamos a hablar de Donald Trump y de la Santa Muerte. Entonces no le van a cambiar mucho al tema, dice, dos lados de la misma moneda. Hoy murió Jorge Serrano Limón, expresidente de Provida, nos dice Francisco Lagunes. Leonardo Ortiz dice, el gabinete de las fraternidades de hombres metodistas del Distrito Sudoriental, les saludos a todos los del gabinete de las fraternidades. También Francisco ha estado aportando muchas gracias Francisco. Dice, la Casa sobre la Roca dicen que son una asociación civil, que sus adoraciones serían conferencias, así que la Secretaría de Gobernación no se puede meter con ellos y ocupan cargos públicos siendo ministros. Ahí está una flagrante violación. Hay un hueco legal que supieron aprovechar para poder ser. La exdiputada se llama Rosy Orozco, está siendo acusada formalmente de trata de personas y de administración fraudulenta. Ella está allá en Estados Unidos y era dirigente o sigue siendo dirigente de Casa sobre los Ricos. Casa sobre la Roca. Es muy buen apodo. Dice Holly Palafox, y todos los altares de la Virgen de Guadalupe que entorpecen el libre tránsito. Holly Palafox, con la Virgencita no, con la Virgencita no te metas, Holly Palafox. Dice Magali Navidad, yo he escuchado varios muchachos cristianos que ni siquiera nombran el culto con su nombre oficial y le dicen nomás la muerte porque temen decir que es santa. Es más aceptado estigmatizar el culto a la Santa Muerte que respetarlo. Es que era lo que decía, o sea, nos falta mucho para poder dar ese paso de madurez, de reconocer. Es como si a nosotros, bueno, de mucho tiempo, a lo mejor hemos recibido también apodos, ¿no? De los aleluyos o lo que sea, ¿no? No nos gusta. Hermanos separados, soy cristiano, en específico, yo soy cristiano metodista, ¿no? La iglesia metodista, pero yo no estoy dispuesto a nombrarle al culto del otro como se llama, ¿no? Porque de acuerdo a mi manera de pensar eso no es, ¿no? Perdón, Amistad Restauración se llama este perfil y dice, dice corrupción es que no lo alcanzo a ver, corrupción en la que se ha llevado estos últimos años en sociedad bíblica, ¿ok? Bueno, ya estás haciendo acusaciones ahí, pero, es que me estaba diciendo aquí TikTok que está detectando. Sí, estamos transmitiendo. Ahí está. A ver, espérame tantito, Oscar, que nos dice, ya, inactividad. Ya, ¿listo? Perfecto, muy bien. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a la parte final de nuestro programa, las preguntas flash para nuestros invitados. Gracias a todos los Vita Escuchas que están participando con sus comentarios y enriqueciendo esta discusión. Y pues bueno, en esta sección a nuestros invitados tenemos 15 preguntas, nos dicen un número y les hacemos la pregunta de ese número. Entonces, del 1 al 15, Oscar, ya para relajarnos un poquito de todas estas cosas del diablo. Vamos a relajarnos del 6, el 6. El 6, muy bien, perfecto. Para seguir en el mismo tenor. ¿Alguna vez metiste la pata en público? Cuéntanos qué pasó. Sí, claro que sí. En varias ocasiones llego a una congregación. Voy a contar la más elemental que se me viene ahorita a la mente. Llego a una congregación. Estaba arriba una especie de corona porque era Navidad. Me invitan a pasar y para darle la bienvenida a la persona que iba a hacer la predicación. Se desprendió, se le cayó encima y yo solté una carcajada espontánea y a mí también me hubieran corrido. No hubo oportunidad de darle la bienvenida a nadie. Me dijo, no tenga la amabilidad de salir, no aceptamos la burla. ¡Qué tremendo! No. Eso no pasa en la iglesia del Pastor Mario. A ver, entonces, otro número, Oscar. El 3. 3. ¿Cuál es tu versículo o frase favorita para levantar el ánimo? Para levantar
no hagas a otros lo que no quieres que te hagan hoy. Ok, yo pensé que ibas a ir como en Malaquías, malditos sois con maldición, ¿no? Ok, perfecto, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, perfecto. ¿Otro número? El 4. 4, tacos al pastor o con piña o sin piña. Ah, no, con piña. Todos los tacos al pastor llevan piña, si no, no se llaman. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí hay un siervo del Señor, como se ha podido experimentar el día de hoy. Muy bien, otra más, Oscar, por favor. La 12. La 12, café o té y con qué lo acompañas. No, café siempre, siempre, aunque sea, ¿con qué? Con una buena persona enfrente para charlar un buen rato. Perfecto, muy bien. Un último número. La 1. La 1. ¿Cuál es el último libro que leíste y que nos recomendarías? Se llama Los periodistas de Vicente Leñero. Los periodistas de Vicente Leñero, el buen Vicente Leñero, muy bien. ¿Por qué no lo recomendarías? Cuéntanos. Bueno, tiene algunas anécdotas de ese excelente periodista que fue don Vicente Leñero. Tiene muchos nombres que yo no recordaba y algunos que no conocía, que jugaron un papel muy importante dentro del periodismo de los años 60, 70, 80 en México. Yo creo que tiene mucha versatilidad para contar historias, don Vicente Leñero. Sí, es muy, muy recomendable el libro. La pluma de Vicente Leñero es verdaderamente prodigiosa. Apenas me enteré que dentro de la iglesia veterocatólica mexicana está dentro del santoral de ellos, Vicente Leñero. Entonces, sí, de verdad, están actualizando como el santoral y pues bueno, me pareció algo interesante que estuviera allí. Bueno, pues dice Juan Pluma, en nuestro país hay libertad de creencias, solo que no dañen a la otra persona. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que es un buen parámetro. Muchos saludos a Oscar y a ti, pastor. Gracias, Juan, gracias por participar de esta manera. Una última reflexión, Oscar, sobre estos dos temas que hemos tocado. ¿Cuál sería la manera de conclusión? Yo creo que muchas iglesias están anhelando, como yo repetía en un principio, como decía yo en un principio, están anhelando esta invasión espiritual que Estados Unidos nos puede hacer y que puede instaurar y decretar una nueva vida para los cristianos aquí, para la sociedad mexicana aquí en México. Eso va a implicar una derrama de dólares provenientes de allá que seguramente ya los tienen destinados a algunas iglesias para llevar a cabo aquí a algunos eventos. Yo le llamo maiceo espiritual porque se dejan guiar por los dólares algunas personas más que por un análisis elemental de lo que está haciendo esta gente y de lo que piensa hacer esta invasión, que después de espiritual se puede traducir en social, familiar y hasta criminal. Todo Perfecto. Bajo una bendición, sí. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Yo solamente diría a manera de conclusión que ojalá que algún día aprendamos que cualquier político, se llame como se llame, se apellide como se apellide, sea de la denominación que sea del partido que sea, ese político no nos va a salvar, ese político no va a cumplir la voluntad de Dios. Si bien es cierto que Dios hace su voluntad a través de nosotros, no por ser ese político hará la voluntad divina y por lo tanto no lo tenemos que deificar, no tenemos que hacer de este político una figura divina y ojalá que algún día lo podamos aprender. Esa sería como mi reflexión final y pues bueno, muchísimas gracias a quienes están todavía comentando. Holly Palafox dice, oremos para que haya gente cercana a Trump que lo aconseje bien o que le dé sus cates, ¿verdad? Y Gerard, saludos en el TikTok. Qué bueno que te diste un pasón por acá, amigo. Gracias por estar acompañando y apoyando. Y pues bueno, Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo, de verdad. Ha sido un deleite poder escuchar todo el conocimiento que tú tienes, todos los datos que seguramente pues en los medios masivos no se dicen de esa manera y tú has tenido como a bien poder compartirlos con nosotros. De verdad, apreciamos mucho todo lo que nos has dicho en esta noche, Oscar. El agradecido soy yo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos los Vita Escuchas, y pues vamos a terminar. Nos estaremos escuchando la próxima semana con otro episodio más de la Bitácora del Pastor, el chat, en donde podremos charlar, intercambiar pensamientos para poder seguir contribuyendo a la reflexión. Cuídense mucho, yo soy Mario Medina y les agradezco haber estado en la Bitácora del Pastor, el chat. Nos vemos. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.